Por lo tanto, siempre va a estar asociado, obviamente, la decisión de una cirugía o no de la clínica, ya que tanto afecta funcionalmente el dolor o las limitantes funcionales que puedan tener en ese paciente. Entonces, esto que le mencionaba yo, que la meniscectomía hoy en día es parcial, ¿cierto? Ya muy poco se hace una meniscectomía total. Salvo que haya procesos degenerativos muy avanzados, el menisco ya está totalmente desmembrado y ahí ya no hay mucho que hacer. Esto sería como tratar de preparar un jarrón chino, ya no tiene sentido y no tiene, digamos, cómo realizarlo. Y vamos a esta patología más común, más frecuente, más ambigua, más de mayor incidencia, que es el SMART, síndrome de mal alineamiento rotuliano. Estamos entendiendo que es un síndrome, es un conjunto de signos y síntomas, y es un conjunto de signos y síntomas asociados a que no hay un correcto funcionamiento en la articulación patelofemoral. Entonces, cualquier dolor que pueda estar asociado a eso lo podemos diagnosticar como un SMART. Por ahí les decía yo que la diferencia con una disfunción patelofemoral tiene que ver con quizás con que una disfunción patelofemoral es mucho más ambigua, porque estamos hablando de una alteración en la función, y esa disfunción patelofemoral perfectamente puede ser originada por una patología o una lesión de cadera. Esa disfunción patelofemoral perfectamente puede estar asociado a una patología neural, de una discopatía, asociado. La lesión original era una HNT, que si yo L4, L5, y a partir de eso me generó una disfunción patelofemoral. Entonces, lo que yo tendría que corregir o preocuparme de establecer las funciones a nivel de columna para poder mejorar la disfunción, porque finalmente esa disfunción vendría siendo como un efecto secundario. El SMART, en cambio, si bien cierto es un síndrome, un conjunto de signos y síntomas muy específicos, pero asociado al mal alineamiento rotuliano. O sea, existe biomecánicamente alteraciones que uno puede pesquisar y puede evidenciar que se asocian y que le dan sentido a esta incorrecta función, ¿cierto? Entre la rótula y el canal femoral. ¿Ya? Entonces te decía yo que cualquier dolor, más allá del dolor anterior, que habitualmente se manifiesta, poco localizado, cuando uno hace pruebas clínicas en referencia al desplazamiento femoropaterales, claro, uno no puede de inmediato asociar a que existe una disfunción. Pero mayor aún cuando se toman exámenes imagenológicos, radiografía, por mayor razón, claro, en la radiografía no vamos a encontrar lesiones óseas, y se solicita un escáner o una resonancia y ahí se comprueba, se confirma que no hay lesiones estructurales ni ninguna estructura articular, menisco, ligamento, cápsula, está todo indemne, está todo bien. Entonces uno dice, pucha, entonces ¿por qué duele? Y ahí cae en la categoría de disfunción patelofemoral o, como le decía yo, SMART. El SMART, sí, con radiografía uno puede determinar de acuerdo a la acentuación o no, o a la variante que pueda haber en el correcto alineamiento, ¿cierto? Con planos angulares que me permiten a mí identificar y decir, mira, sí, aquí está mal alineado, aquí derechamente esta rótula está desplazada hacia lateral, mira, derechamente esta rótula está inclinada hacia lateral, ¿ya? En base a estos ángulos alterados. Y ahí es posible diagnosticar con un poquito más de certeza un SMART. ¿Ya? La disfunción patelofemoral no hay cosas muy concretas. ¿Ya? Entonces, lo que pasa es que ese dolor puede ser por muchas estructuras. ¿Qué me puede decir un dolor anterior? ¿Qué puede estar originando un dolor anterior de rodilla? ¿Qué cosa puede? ¿Por qué me puede doler la rodilla? Por anterior. ¿Cómo? Dígame ejemplo de... Por el desbalance de activación de los bandos, ¿puede ser?
ahí no fue una tan profunda. No, pero si más en general, ¿por qué el diagnóstico? ¿Por qué podría doler la rodilla? Ya, por un golpe, uno. Si me caigo, me rompe la rodilla y el paciente va y dice, ¿sabes qué? Me duele la rodilla. ¿Y qué te pasó? Me caí y me golpeé la rodilla. Obvio, me preocuparía si no te doliera, si te pegaste y no te doliera, quizás hay trastorno sensitivo, pero si es lógico que te duele. Ya, sí, pero ahí tiene que ver más con esto, pero sí, pero no quiere decir que a todas las personas con sobrepeso o con obesidad le va a doler la rodilla, no necesariamente. Algo más simple, ¿por qué me puede doler la rodilla por anterior? ¿Por qué me puede doler por acá? ¿Puede doler la rodilla por falta de musculatura de cuádriceps? Ya, está bien, ya. Yo entiendo el análisis que va a hacer usted y qué bueno que estén haciendo un análisis mucho más profundo. Mi pregunta era más sencillo. ¿Por qué me puede doler acá? Porque tengo una tendinitis rotoriana. ¿Por qué me puede doler? Porque tengo una bursitis. ¿Por qué me puede doler? Porque, no sé, porque me pegué la batería. Por eso hay muchas estructuras que pueden manifestar y generar dolor. Concretas. Entonces, claro, me tomo una ecografía y me aparece el tendón inflamado, el rotoriano, está. Por eso duele, está lastimado, también inflamado. Si toma una resonancia y aparece la bursa inflamada, por eso duele, tiene una bursitis. Por ejemplo, hay gente que cuando hace ejercicio se le traba la rodilla o se le sale, es parte del tendón. ¿Es culpa del tendón o parte de otra cosa? Pero es que hay una cosa que se le trabe la articulación femorotibial, la rodilla propiamente tal, y ahí si se le traba podemos pensar que es una lesión meniscal, y hay un burrajo que esté dando vuelta y por eso se le traba. Lo que tú mencionas quizás es un crédito, que suena la rodilla y eso tiene que ver más con el más. Por eso el movimiento incorrecto. Hay que pensar que en una tensión de rodilla, la rótula lo único que debiese hacer es subir y bajar, no lateralizarse. ¿Ya? Entonces cuando ocurre eso, quizás ocurren alteraciones biomecánicas que generen que la rótula no se discurra un ascenso y descenso perfectamente coordinado, sino que tenga inclinaciones y eso va cambiando la superficie articular. Y al cambiar y modificar la superficie articular, lógicamente va a generar un trastorno que en algún momento me va a empezar a doler. Quizás en un cuadro agudo, ¿cierto? Una persona joven que fue al gimnasio, que estuvo haciendo, nunca se había dado cuenta, pero empezó a aumentar las cargas y empezó a molestar. Pero no da una resonancia y no ve ningún daño contrario. No, porque está recién empezando. Pero si tú mantienes eso y nunca se te manifestó como dolor, y llega a los 30, a los 40 años, y llevas 10 o 20 años haciendo cargas o actividades físicas intensas, y ahí se comienza a manifestar. ¿Cuál es lo malo? Que cuando se manifiesta y porque tomaste la resonancia, ya te aparece lesiones a nivel de cartílago. Entonces, por eso es que este SMART, en realidad, el dolor anterior de rodilla puede estar provocado por muchas estructuras. Entonces es más fácil relacionar o entender que cuando existe alguna estructura dañada a nivel tisular, es lógico, por eso te duele. Claro, más encima si presionan la bursa y exacerba el dolor, eso es. Ahí está, por eso te está doliendo si está la bursa inflamada. Pero todas las bolsas serosas que están ahí a nivel en la rodilla, en torno a la rótula, cuando todas las estructuras, tendones, está todo bien, escucha, entonces ¿por qué duele? Ahí aparece. Y ahí aparece lo que ustedes mencionaban. Probablemente haya desbalances musculares, estén ocurriendo desbalances musculares y eso esté provocando que esta rótula no discurra de forma simétrica. Probablemente haya procesos de sobrecarga mecánica, ¿cierto? Que estén generando que esto se inflame y le tomo la imagen no parece nada. Entonces ahí hablamos de alteraciones más funcionales y eso lo tenemos que ver nosotros en pruebas clínicas, en evaluaciones dinámicas, más allá del postural. ¿Me sirve un postural, una prueba estética? Sí, claro, porque si yo lo observo en un plano anterior y veo que las rótulas están desplazadas afuera, sí, pues se supone que están bien alineadas. O peor aún, si es una rodilla, está asimétrica, o sea, una rótula no está desviada y la otra está mirando hacia el techo como debe ser, y claro, y esa coincide, que esa es la rodilla que duele, ahí está mayormente el problema y de un plano estático. Ahora si eso lo llevamos a lo funcional y le hacemos una evaluación de marcha, o le hacemos un squat, ¿cierto? Una estocada,
y la rótula tiende o se tiende a ir en valgo, o la rótula se tiende a ir hacia lateral, lógicamente acentúa el cuadro, y es por eso que las alteraciones son más bien funcionales o dinámicas y no tanto estáticas. Por lo tanto, en una resonancia, claro, es como esperable que no aparezca ninguna lesión. Entonces, como no aparece ninguna lesión estructural, un SMART, un síndrome de mal alineamiento rotoriano. Entonces, consideraciones clínicas, hay que pensar que todos estos síndromes tienen dos caminos. Uno, obviamente que sea corregido, ¿ya? O obviamente lo otro es que vaya empeorando el cuadro o se perpetúe, se quede, y eso va a generar trastornos degenerativos precoces. Y hablamos de ir, que puede perfectamente activarse o comenzar a generarse una condromalacia en edades tempranas, ¿ya? Edades tempranas me refiero en adultos, ¿ya? O directamente procesos artrósicos, ¿ya? Entonces, ahí un poquito, sobre todo a los que practican deporte, da un poquito de temor escuchar la palabra artrosis. Si tú recibes un paciente de 90 años y le dices, ¿qué tal? Conversando con unos procesos artrósicos, y así comiendo sobre la cabeza, pero ¿cómo? Si tienes 40. Sí, yo he visto pacientes de 30 años que ya vienen con un cuadro artrósico a nivel paterno. Por todos los mecanismos, ¿cierto? Por todos los factores mecánicos que han ido bien mencionando ustedes. Entonces, claro, lo ideal es que nosotros podamos corregir todos estos patrones alterados, ¿cierto? Toda esta biomecánica que pueda estar acelerando un proceso que va a ocurrir, ¿cierto? Con el paso del tiempo, pero lo ideal es que sea de una manera más tardía, un adulto mayor, no es esperable que todos tengamos artrosis, pero no a los 30, 40 años, ¿ya? Más allá hay un proceso inflamatorio del cuadro clínico que también genera disfunciones. Recordemos que el mayor problema de un dolor cualquiera, un dolor de rodilla, más allá de, yo puedo decir que me duele la rodilla, yo voy a ir al médico, voy a tener que gastar y no me gusta tomar medicamentos y me va a mandar al gine y me va a cobrar tanto más, voy a esperar que se me pase solo, ¿ya? O voy a tomar un ibuprofeno ahí, voy a tomar un ibuprofeno, ¿ya? El mayor problema no es el dolor, porque es cierto, el dolor lo puedo manejar ahí o me puedo aguantar. El problema van a ser las disfunciones asociadas, porque si ese dolor se mantiene, inevitablemente va a modificar, y ni siquiera estamos hablando que va a modificar la biomecánica de cadera, que también puede a mediano o a largo plazo, con mayor razón, puede ser, va a ocurrir sí o sí, sino que estamos hablando con las alteraciones mucho más cercanas, circundantes, que me van a ir sumando. Lamentablemente, en vez de ir mejorando, y algunos sí va a ir empeorando el cuadro. Porque lo que partió con una, entre comillas, simple disfunción patelofemoral, ¿ya? O SMART, me acentuó los desbalances musculares, hubo más atrofia muscular en algunos casos, una sobreactividad tremenda en otros, empezó a compensar con musculatura de triceps, inhibió el vasto medial oblicuo, generó una sobreactividad a nivel de los isquiotibiales. Entonces al final se me desorganiza todo. Al paciente, que es lo que, más allá de todas las explicaciones que yo le dé y teorice y de la fundamentación biomecánica, al paciente finalmente el resultante o lo que le preocupa es que le duele la rodilla. Nosotros debemos saber todos los trastornos que pueden irse sumando. Por lo tanto, no es como que hay que mirar menos, me duele la rodilla, si a cualquiera le duele la rodilla. Si alguien no ha ido nunca a las peñas, más allá que son jóvenes ustedes, pero algunos sedentarios y van a las peñas porque lo invitaron por primera vez y llegan a dolor de la rodilla. Sí, igual fue una sobrecarga mecánica que no estaban habituados, ¿ya? Entonces, lógico me duele así, y eso simplemente tiene que pasar en los días siguientes, sí, va a haber una evolución espontánea, va a haber una recuperación natural. Se va a recuperar solo, se va a quedar solo ese dolor. Tomen analgésico o se aplican un medio analgésico o no se aplican. Se les va a pasar solo. ¿Por qué? Porque se supone que si no le dolía antes, porque su biomecánica estaba bien, relativamente bien.
Pero no se trata de si hay un dolor persistente, un dolor que ya no se le pasó los 3 días, los 5 días, ese dolor se mantuvo constante, con altibajo, a veces duele más, a veces me duele menos, parece que ya no me está doliendo, pero un día subí la escalera y me dolió de nuevo. O sea, ahí ya estamos hablando de que están ocurriendo cambios quizás no estructurales, porque de verdad, un dolor de rodilla de un mes, si tomas una resonancia no va a aparecer nada, no van a haber cambios significativos en un mes. Pero no vamos a esperar a que el tipo tenga 30 años y que tenga una contromalacia para recién decir, pucha, ¿por qué no me preocupé antes? ¿Ya? Por lo tanto, no hay que mirar en menos estos dolores de rodilla, estos dolores inespecíficos, sin una causal mecánica concreta, no hay que mirarlos en menos. ¿Ya? Tampoco hay que ser catastrofista y decir, quizás que pueda hacer esta forma, no, pero hay que tenerlo ahí. Si es un dolor persistente, hay que empezar a ponerlo. Puede que simplemente sea un desbalance muscular y de verdad, quizás falta un poquito de un par de ejercicios para activar ese gasto medial y puede que solucione un problema. Y listo, y bueno, tiene solo. Lleva tiempo tomando, qué sé yo, diclofenaco, fui al kine 10 sesiones y me alivió. ¿Y qué te hizo? ¿La tengo calor? ¿No? ¿Ejercicio? Y sí, existe esa posibilidad. Si solamente ese fue el factor o uno de los factores principales, si usted lo modifica, o sea, lo mejora la condicionante, obviamente le van a quitar esa variable que está generando el cuadro inflamatorio doloroso. ¿Ya? Bueno, aquí existe una incidencia mayor en mujeres, lo hemos mencionado, ¿cierto? En todos estos factores biomecánicos que tienen que ver con el ángulo Q. ¿Cierto? Lo que hablábamos del ancho de la pelvis, a las mujeres ya adultas o después de su desarrollo, se ancha la pelvis y queda con un mayor ángulo Q. Y eso ya es una condicionante biomecánica, que no quiere decir que todas las mujeres tienen, o que las mujeres que son de pelvis más anchas le va a doler la rodilla. Puede que sí, ¿ya? Pero no necesariamente. O sea, no, si fuese por eso ningún hombre la rodilla o tendría smart. Y no. ¿Existe una mayor incidencia en mujeres? Sí. ¿Existe una mayor incidencia en la edad temprana, digamos, en la preadolescencia? También. Muchos factores, sedentarismo, ¿ya? Los cambios biomecánicos. Fíjense que cuando los niños tenemos una estructura y después ya cuando empezamos a llegar a la madurez, y comienza a ensancharse la pelvis propiamente tal, ahí se modifica. Entonces son variables en el tiempo. Ya quizás en una adulta ya no va a ocurrir tanto estos problemas. ¿Qué otros factores se pueden sumar ya en una etapa más adulta? O el peso. Si más viejos nos vamos poniendo, nos vamos ensanchando, por más que tratemos de mantener una vida saludable. Entonces, ¿qué otros factores las mujeres se puede dar? Proceso natural, ¿cierto? Embarazo. Entonces, claro, uno dice, escucha, no sé, ya quizás en las más pequeñas no habla esto, pero ya cuando tienen 17, 18 años, o ya en una etapa mejor, una adulta, vemos 18 años hacia arriba, uno dice, mira, en algún momento vas a quedar embarazada, ya, más allá quiera o no, puede que quede embarazada. Y si ahora que tienes, digamos, corporalmente mantienes tu peso, imagínate con 10 kilos más, con 15, con 20. Las rodillas van a estar todo el rato usando o pidiendo auxilio, ¿ya? Entonces, si manifiesta, se puede manifestar una edad temprana así. ¿Es corregible? Sí, no podemos tomar todos los factores, ¿ya? Obviamente los factores extrínsecos podemos manejar así. Factores intrínsecos, la anatomía. Si tenemos un canal femoral que está demasiado ancho, obviamente va a tener un mayor juego. Pues ante eso no podemos hacer mucho, pero sí, por ejemplo, tenemos una buena musculatura, ¿ya? Importante, a ver, ¿por qué? Más allá del ángulo Q, biomecánicamente, ahí tampoco podemos hacer mucho. ¿Por qué creen ustedes que esa rótula podría tener una tendencia a irse hacia lateral? No es radiográfica, pero dentro de la mayor incidencia tiende a irse hacia lateral. ¿Por qué podría estar esa rótula ya sea lateralizada o inclinada hacia lateral?
siendo que la rótula, ¿cierto?, es un hueso samoídeo que está ahí flotando. Está ahí flotando entre el líquido sinovial, ¿cierto?, en este espacio virtual que hay, flotando literalmente, pero ahí por lo menos hay muy buen acolchado entre las caras posteriores de la rótula con respecto al canal femoral. ¿Será que el vasto lateral se activa? Ya, bien. ¿Por qué puede esa rótula estar, pensemos en mi rodilla izquierda, por qué puede estar lateralizada? Una, porque el vasto lateral, o con mayor razón, que tiene más incidencia, que tenemos por acá al lado, que está tenso, tensor de la fascia larga. Entonces, si más allá de su nombre sabemos que es un tensor, pero si está sobreactivado, más el vasto lateral, ¿qué está haciendo? Me está tirando la rótula hacia afuera. Comúnmente, llamémoslo así, comúnmente, siempre les repito, y soy bien reiterativo en esto, no es regla general, no quiere decir que si tiene una disfunción, no voy a evaluar ese fascia larga porque yo sé que está tenso, ya sé, ya soy soberbio, llevo tantos años, yo sé que todos los pacientes tienen, no, igual lo tengo que evaluar, igual tengo que ir a palpar, igual tengo que ver su grado de flexibilidad, ¿ya? Pero sí, frecuentemente está sobreactivado. Y en teoría uno podría decir si ese fue el factor fundamental, si yo lo inhibo, lo relajo, lo elongo, voy a ir corrigiendo. Y así de fácil. ¿Sí? No lo voy a lograr en una sesión. ¿Por qué? Porque puede que de verdad aplique calor, masaje, elongación, y todos los mecanismos inhibitorios, punción seca, ventosa, todos los chiches, todas las herramientas que tienen y todo lo que aprendí en los cursos, ya, todo lo apliqué. Inhibí el tensor de la fascia larga. ¿Qué va a pasar? Que a la media hora, que a la hora o que al día siguiente, porque está acá. No sé, ¿por qué? Porque probablemente tengo una marcha modificada, porque tengo otros factores que están. Por algo, ese vasto externo y esa banda iliotibial no se sobreactivó de un día para otro. ¿Cuándo puede ocurrir eso? Sí, por un traumatismo. Para un bancorazo, un golpeo, claro, un mecanismo, y ahí sí. Pero si no ha ocurrido ningún mecanismo traumático, probablemente esto viene de tiempo, entonces no basta con una sesión, claro, por eso es tan maravilloso cuando me aplican función seca. ¿Alguien le ha aplicado función seca acá? Aguja y de verdad, espectacular, se me quitó todo el dolor, de verdad que es maravilloso. Sí, pero si no modificaste, o si esa sobreactividad muscular estaba provocada por mecanismos, digamos, no traumáticos, se va a volver a sobreactivar. Entonces, ya, ese es uno de los mecanismos. ¿Por qué más podría estar esta rótula inclinada o lateralizada? ¿Pueden ser hiperflexibles los ligamentos que afirman la estructura? Puede ser porque los mediales, recuerden que nosotros tenemos estabilizadores pasivos y activos. Dentro de los estabilizadores activos está la musculatura, dentro de los estabilizadores pasivos está el ligamento de cápsula. Y si claro, existe una hiperlaxitud en los tensores mediales, lógicamente no están conteniendo donde debe estar bien alineada la rótula, sino que me deja ir hacia lateral. ¿Podemos hacer algo nosotros con él? No tenemos mucho que hacer. Si no, con los tensores pasivos no tenemos, los estabilizadores pasivos no podemos trabajar. ¿Qué vamos a hacer con ese ligamento? Por lo tanto, si no podemos trabajar con los estabilizadores pasivos, ¿con qué tenemos que trabajar? ¿Y ahí a quiénes tenemos por acá? ¿Cuál es el músculo que uno siempre menciona? Más específico. Lesión de rodilla. ¿Quién es el primero que se inhibe? ¿Quién es el primero que yo les digo así a los pacientes? Que usted se lesiona la rodilla, es como que yo con una aguja puedo pinchar acá y se me empieza a desinflar. Así, pero así en 2 semanas. Así. El vasto medial oblicuo. Siempre el vasto medial oblicuo. Es el primero que se inhibe. Y bueno, y una cosa por otra, que es el principal estabilizador de la rótula. El principal estabilizador rotuliano es el vasto medial oblicuo y es justamente el primero donde se manifiesta la inhibición artrogénica, se llama. ¿Se acuerdan que yo les decía que cuando hay una lesión importante de rodilla, lo primero que se afecta es el cuádriceps, generándose una inhibición, el sistema nervioso central envía la información que ese cuádriceps deje de trabajar
ejercer una fuerza para dejar la rodilla ahí tranquilo. Eso se llama inhibición artrogénica, un mecanismo que tiene el sistema nervioso central para tratar de resguardar y darle un cierto reposo a la rodilla. Pero lamentablemente se trae el efecto secundario que, claro, deja de ejercer una fuerza principal o mayor y ese cuádriceps se empieza a atrofiar. Y dentro de los 4 músculos del cuádriceps más afectados, ¿cuál es? El vasto medial. Y precisamente el vasto medial, ¿cuál es su función? Tratar de mantener, entre otros, tratar de mantener una rótula bien alineada. Ahora, en estos SMART, ¿qué creen que está ocurriendo? ¿O qué creen que ocurre principalmente? Una sobreactividad de los estabilizadores laterales o una inhibición de los estabilizadores mediales. ¿Qué creen ustedes? Siempre ocurre. Por lo tanto, no basta solamente con ir y inhibir los laterales. Tengo que ir y activar los mediales. Y ahí yo creo que puedo ser más categórico. Siempre en las disfunciones con estos síndromes hay una mezcla, hay una combinación de factores. Por lo tanto, tengo que ocuparme de esos cosas, entre otras cosas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque probablemente, sí, es cierto que quizás la relaxitud genera. Si ya ocurre tantas veces, y bueno, ya pasando un poquito más a los traumáticos, pensemos que ya está tan desalineada que más encima ya empezaron a ocurrir subluxaciones. Y en el primer caso, y pasó en una semana, y en el segundo caso, ya hay una luxación recidiva. Entonces, claro, ¿por qué? Porque ya el vasto medial está tan inhibido, ya tiene cero fuerza, cero contención. Por otro lado, luego siguen tirando, y claro, y van a evaluar un ligamento y están pero totalmente vencidos. Entonces, de ahí ya hay que realizar procedimientos quirúrgicos, y ahí, bueno, se hacen técnicas quirúrgicas en las cuales se busca acortar estos tensores pasivos, ligamento y cápsula, por el plano medial. ¿Ya? Entonces, mantener una flexibilidad de la banda iliotibial, ¿cierto? Bueno, la musculatura en general, pero obviamente tratar de corregir o restablecer ese desbalance muscular. Bueno, y aquí estamos hablando, ojo, a nivel de cuádriceps, ¿no? Por otro lado, el resto anterior, una tendencia puede tender, si yo me preocupo, ¿no? Que leí o vi en YouTube que hay que fortalecer el cuádriceps, entonces los internan en ese cuádriceps y resulta que el vasto medial seguía ahí dividido y estamos sobreactivando el vasto interno y el resto anterior. Entonces, aquí tengo que ocuparme de elongar la musculatura del cuádriceps completa. Y ahora el cuádriceps trabaja solo, en la biomecánica de la rodilla no. Todo músculo tiene su antagonista, que es el que lo contiene, que lo frena. Por lo tanto, tengo que ocuparme de los isquiotibiales también. Aparte del cuádriceps y de los isquiotibiales, ¿de qué más me tengo que preocupar? Hablando a nivel muscular, o en una disfunción patelofemoral o en un SMART, solamente con balancear ahí vasto medial y vasto externo suficiente. Ya mencionamos la utilidad. Tibial anterior igual. Tibial anterior, no podría decir que no. Sí, también. Más preponderante aún. Si estamos hablando de la banda iliotibial, ¿cuál es la función de la banda iliotibial? ¿Cuál es la acción de la banda iliotibial? Abductor de cadera. O sea, ya lo hemos mencionado muchas veces, lesión de rodilla, que me duele la rodilla. Oiga, aquí, doctor o Juanito, como le digan, ¿por qué está trabajando acá la cadera si me duele la rodilla? Y ahí uno le explicará, no, que la banda iliotibial llega acá, en la parte de la espinilla, por lo tanto es un abductor de cadera. Está sobreactivado. ¿Quién dijo, ojo, que yo soy más importante aún a nivel de cadera? Ya aparece el glúteo medio, y chute, ¿hay que preocuparse del glúteo medio? Sí, hay que preocuparse del glúteo medio.
comúnmente inhibido. El glúteo medio, ¿qué es lo que hace ante cualquier disfunción? Dejo de trabajar. Y pérdida del control glúteo medio. Y glúteo medio, y si pasa más tiempo y me despreocupo, y glúteo mayor también. Entonces, tengo que trabajar musculatura de cadera sí o sí. El antagonista principal de banda iliotibial o de los abductores. Los aductores. ¿Tengo que preocuparme de los aductores? Tengo que preocuparme de los aductores también. Por lo tanto, cadera, mantener, restablecer o mantener un buen mecanismo de co-contracción entre abductores y aductores es fundamental. Por lo tanto, no solamente hablamos de cuádriceps isquiotibial, sino que también de aductores y abductores. Y sin ir más lejos, si somos buenos kinesiólogos, sabemos que de ahí ya nos quedamos en cadera y mucho voy a tener que también ver qué es lo que está pasando en el flexor y glúteo mayor, o flexores y extensores de cadera, y estabilizadores lumbares, sí. Y no se trata de sumarnos más pega porque sí, sino que porque tiene una relación directa. Por lo tanto, hoy en día no basta en un smart tratar la rodilla, ponerle calorcito, hacerle un masajito en la rodilla, y puede que sí, puede que se le pase el dolor un rato. Pero les aseguro que ningún paciente, sea niño o adulto, va con un smart que le empezó a doler ayer y con él no tiene una historia clínica. Siempre hay una primera vez. Siempre hay una primera vez. Si usted le pregunta al paciente de cuándo le duele, no, yo creo que hace como una semana, y no sé, un paciente de 20 años, como usted. ¿Y antes nunca te dolió? No, que yo me acuerde. Y empezaba, después conversando, y después las sesiones, y eso, sí, ahora que me acuerdo, parece, cuando estaba en el colegio, igual me empezó a doler la rodilla, pero no le di importancia, y después siempre hay una historia clínica. Puede que una primera vez difícil, mamá, papá, tutores, no sé, muy preocupado, que la primera vez que le dolió la rodilla en el colegio haciendo educación física y lo llevaron al médico. Sí, puede que nos llegue un paciente así, que empezó, nunca le dio levante y le empezó a doler, pues siempre la primera vez. Pero el común de la gente va porque ya no se le pasó con la aspirina, porque no se le pasó con el gel frío, ya no se le pasó con el masaje del papá, ya no se le pasó con el cariñín, con el nanay de la mamá, y ya pasaron semanas y algunos meses. Y no, si en el verano me acuerdo que, no sé, me puse a jugar pelota en la playa y ahí me empezó a doler. Pero como a veces se me pasa y de repente me duele. Por lo tanto, es lógico que tampoco la solución, o generar los medios terapéuticos que yo aplique, se le va a pasar el dolor en un día. Si no es un traumatismo agudo, no es un dolor agudo. ¿Ya? Las diferentes, es tan ambiguo este síndrome que, claro, existen diferentes formas de clasificar, ¿ya? Ya sea por la etiología, ¿cierto? Ya sea por el cuadro disfuncional, por la signología, la sintomatología, ¿ya? Pero lo más clásico es por la imagenología. Se fija en la inclinación que hay y podemos entender cuál es la problemática que se genera ahí en este, más que desplazamiento, esta inclinación. Miren cómo está ahí. O sea, es evidente que la superficie de contacto entre la cara lateral patelar con respecto a la medial es tremenda. La medial casi ni se flexiona siquiera, pero miren por lateral. ¿Ya? Esta radiografía es de vital importancia. Sabemos que la radiografía convencional, la primera que se toman es la AP, ¿cierto? La anteroposterior y la lateral. Cuando hay SMART o sospecha de un SMART o de una disfunción patellofemoral, se pide bueno, este es un escáner, ¿ya? Pero se pide una radiografía a 30 grados. 30 grados de flexión, y ahí las pasa y se ve esa misma imagen. ¿Ya? Entonces, dentro de la amplia nomenclatura que puede
descartando patologías traumáticas o estructurales, se puede hablar de inestabilidad rotuliana, puede sumarse subluxaciones o luxaciones agudas, luxaciones crónicas, luxaciones recidivantes, síndrome por estrés compresivo, ¿ya? Tendinopatía, todo unos usulantes, todo esto me puede manifestarse como un dolor de rodilla, llamémoslo así. ¿Ya? Cada uno de estos podría manifestarse y diagnosticarse como un SMART. ¿Cuál es la diferencia? Que para que sea diagnosticado como una tendinitis rotuliana y no un SMART, es porque en la ecografía o en la resonancia tiene que aparecer cambios significativos en el tendón. Porque el paciente le puede decir, no, si me duele ahí, justo en el tendón. No podría decir, tienes una tendinopatía rotuliana. Porque le duele ahí. Pero el tomado de ecografía no aparece nada. El informe dice sin hallazgos relacionados a lesión. Entonces, pucha, ya no es una tendinitis, entonces, creo que es malo. Me duele el tubérculo anterior de la tibia. Y palpa, muy doloroso. Hay volumen, cierto pronunciamiento, hay aumento de volumen ahí. Yo veo que, y bueno, y es un niño que practica deporte, entre los 12 y los 15 años. Estoy seguro que tiene un oso lateral. Te lo firmo, tiene un oso lateral. Radiografía, no aparece nada. Resonancia, no aparece nada. Mira, no es lateral. Diagnóstico, es malo. Duele el polo inferior de la rótula. Justo ahí. Ya, acá uno puede decir alguna tendinitis, en el polo inferior. No, sabes que yo creo que tiene un síndrome de un Sindir-Johansen. Que es lo mismo que los sublates, pero se da en el polo inferior de la rótula. Mira, si duele justo ahí. Imagen, nada. Entonces está equivocado. No era este síndrome. Pero que es malo. Y así. Paciente le refiere, no me di cuenta, me pasé a llevar en el mueble y sentí que la rótula como que se me salió. Tuviste una subluxación rotuliana. Claro, pues la subluxación es más difícil de diagnosticar, porque asumimos que le pasó eso. Pero pensemos ya en una luxación. Pero si fueron a urgencias, si no van a la radiografía, claro, la rótula no está afuera, pues ya volvió. O le hicieron una reducción. Llega donde usted no hay evidencia, no es malo. Todo esto puede ser diagnosticado como SMART cuando no existe un examen o una evaluación concreta que no evidencie, ¿cierto?, alguno de estos daños estructurales o una de estas lesiones traumáticas. ¿Ya? Puede estar originado por síndromes compresivos. Y aquí es más específico. ¿Cómo lo determino yo acá? Pruebas. Al movilizar, pruebas clínicas. Yo desplazo la rótula hacia lateral, desplazo la rótula hacia medial y se exacerba el dolor. Estamos pensando que en la resonancia no aparece daño, ¿cierto? Porque claro, si aparece daño, ¿cuál va a ser el diagnóstico? Condromalacia, o si en la etapa más avanzada, artrosis. Pero si no aparece, el cartílago va a aparecer indemne, debe ser un síndrome compresivo. Y si no es malo. Lecciones de tejido sí. Y ahí está. Cualquiera de estos. Ya sea con ecografía que aparezca ahí un proceso inflamatorio en el paciente tibial, ya sea porque en la resonancia aparece la plica sinovial. Es similar a lo que ocurría con el menisco sinovial. La plica sinovial tiene que ver con vestigios de la cápsula. Dentro del proceso de crecimiento, en la etapa de madurez, de un niño a adolescente, adulto, obviamente también a medida que va creciendo el sistema óseo, ¿cierto?, esquelético, cápsula y todos los elementos verticulares también se van adaptando a eso. Y dentro de
esto, la cápsula no se, digamos, remodela completamente y queda esta plica sinovial. Y esa cápsula queda ahí entre medio entre la rótula y el canal femoral y se produce un pellizcamiento. Entonces cuando toman la resonancia y ven que está como muy extenso esa cápsula, se diagnostica como plica sinovial y el procedimiento habitualmente es quirúrgico. ¿Qué es lo que hacen? Cortan eso. Ahí hay como un colgajo de la placa que está sobrando, lo cortan. Esa es la plica sinovial. ¿Ya? Bueno, habíamos conversado en cuanto a ligamento y pulsas. Y si no aparece esto, ¿cuál es el diagnóstico? Seguimos. Y aquí ya hablamos más de lo nuestro. Pero el diagnóstico médico va a ser SMART. SMART finalmente es el diagnóstico médico. Estos son nuestros diagnósticos. Acuérdense que el diagnóstico biológico tiene que ver con alteraciones funcionales, pérdida de fuerza, modificaciones biomecánicas, patrones musculares alterados. Esos son nuestros diagnósticos. Los otros son diagnósticos médicos. Bueno, y obviamente lesiones traumáticas. Ahora las lesiones traumáticas, ya aquí sí que es distinto el SMART, porque aquí, obviamente este va a ser el diagnóstico. Pero miren, una lesión en el cartílago, ya una osteocondritis, qué sé yo, una fractura, un síndrome de distrofia simpático refleja. Más allá que este diagnóstico original o inicial, puede, en el curso del tiempo, o incluso en paralelo, generar un SMART. Y uno puede entender, sí, pues si hay lesiones importantes que me van a generar una disfunción en la mecánica de la rodilla, con mayor razón la rótula va a empezar va a alterar su función o su movimiento natural. Ahora, ahí, como hay un diagnóstico más concreto, quizás ya no hablamos tanto de SMART, sino que hablamos de una disfunción patelofemoral. Entonces, pacientes del ligamento cruzado anterior, la devolución espectacular y oye, en un mes ya estoy trotando, que bien, todo lo demás, y al mes y medio, a los 2 meses, cuando ya empezamos a hacer trabajo un poquito más intenso de cambio de dirección, y empezó a ir acá, por el lateral de la rótula, y en la rodilla operada, ¿tendrá que ver con el cruzado? O sea, directamente no tiene nada que ver, el cruzado está ahí adentro, y más encima la estabilidad del cruzado es tibio femoral, no tiene nada que ver con la rótula. Tiene que ver con la operación, más que con la operación, con la lesión, y uno, siendo bien franco, pues en realidad no tiene que ver exactamente con eso, tiene que ver con el proceso de rehabilitación. Quizá hay ciertos aspectos, nos entusiasmamos mucho y estamos dando, no tienen tanta fuerza en la musculatura y tanto control, y empezamos a hacer cambios de dirección, y claro, la rótula empezó a tener más juego de lo habitual, no tenía un buen control del vasto medial, entonces, ¿error de quién? ¿Quién es error? Pero tampoco decir, escucha, que negligente, que malo soy, no. Es parte de. Entonces van ocurriendo y van apareciendo procesos de disfunción patelofemoral, no debiesen, ¿ya? Pero puede en algún paciente, considerándolo múltiples factores. Factor principal, vuelta al trabajo. La licencia se da por un mes, ya está sin bastones, está caminando con una funcionalidad correcta, vuelta a trabajar. Y en el trabajo depende de las labores que le toque hacer. ¿No? Entonces, si uno considera eso y está yendo a su terapia después, sale del trabajo a las 5 o 6 de la tarde y me pongo a hacer el reintegro deportivo, lógicamente esa rótula no va a aguantar. Y estamos generando una disfunción patelofemoral, siento que íbamos tan bien en esta rehabilitación del cruzado y me aparece una disfunción patelofemoral. ¿Cuál es el problema? Es que me va a frenar. No voy a poder seguir avanzando con esa rapidez que estábamos estableciendo función. Importantísimo esto. Mismo esquema. ¿Saben qué significa esto? ¿Qué está representando? ¿Lo vieron esto en biomecánica? Creo que sí. ¿Qué representa esto?
imagina? Los grados de flexión, ¿no? Las superficies de contacto entre la tróclea femoral y la superficie patelar, ¿cierto? En los diferentes ángulos de flexión-extensión. ¿Ya? Cuando existe daño articular propiamente tal, cuando existe una sobrecarga, cuando existen limitantes, dice no, es que el paciente realiza una función correcta entre los 30 y los 45 grados. Sí, hay que ver que el cronológico de la superficie de contacto está más bien en la cara o en el borde superior de la tróclea femoral. ¿Ya? Entonces, ya, ahí está generando una mayor sobrecarga. Si existe un daño condral más hacia distal o hacia inferior del fémur, claro, ahí tiene que ver quizás más con superficie, o sea, con la descarga de peso, ¿cierto? Femorotibial. Y esto es de vital importancia para saber en qué grado voy a trabajar. Si finalmente, más allá que voy a partir con isometría, pero en algún momento tengo que hacer trabajo dinámico. O más bien como movilizaciones activas. Y por ahí después, dependiendo de qué asignatura estén y con qué mirada te deja kinesióloga, colega, te podrá decir, no, mejor partamos, tenemos que partir con trabajo excéntrico, concéntrico y después excéntrico. No, mejor partir con cadena cerrada y después cadena abierta. Bueno, partamos siempre con isometría y después vemos si pasamos primero a excéntrico o concéntrico. ¿Cuál es la diferencia, creen ustedes, entre un trabajo en cadena abierta y en cadena cerrada? Pensando en tren inferior, pensando en un SMART. ¿O qué es mejor? ¿Comenzar con una cadena abierta o comenzar con una cadena cerrada? ¿Saben cuál es la diferencia entre cadena abierta y cadena cerrada? ¿Qué es mejor? ¿Creen ustedes? ¿Cerrada, escucho por ahí? ¿Es mejor que cadena abierta? ¿Están de acuerdo? Yo creo que cadena abierta. Ya, por acá dice cadena abierta. Para comenzar. Claro, más allá quizás que qué es mejor, llamémoslo así. ¿Con qué comenzaría? ¿Cadena abierta o cadena cerrada? Por ahí dice cerrada, acá abierta. Para disminuir la carga, ¿con qué comenzaría? Abierta. Con cadena abierta. Es un buen fundamento. Bajo ese punto de vista, yo hago menos carga, ¿cierto? Aquí estoy en cadena abierta, bajo la rodilla, haciendo este trabajo. Aquí sí lo hago en cadena cerrada. Bajo ese punto de vista, podría ser. ¿Quién dijo cadena cerrada? ¿Por qué? ¿Cómo? Es que en ambos puedo trabajar, en ambos puedo variar el peso. Sí, porque no, lo que pasa es que yo entiendo. Habitualmente uno en la cadena cerrada uno lo asocia al peso corporal. No, yo puedo trabajar cadena cerrada en una prensa y le pongo 10 kilos nomás, a que haga prensa, cadena cerrada. Y en cadena abierta igual puedo trabajar con peso, porque le pongo peso en una mesa de cuadros y le pongo 10 kilos. ¿Con cuál partirían ustedes? ¿Cadena cerrada o cadena abierta? ¿Cuál es la gran diferencia que hay? Si yo hago una cadena abierta, ¿quién está trabajando ahí? Cuadros. Si hago una cadena cerrada, pensemos en una prensa, ¿ya? O hago esto. ¿Quién está trabajando ahí? ¿Quién? Cuadros, ya. ¿Quién más? Hacemos una sentadilla o una prensa. ¿Trabaja el cuádriceps solo? ¿Quién más trabaja? En sinergia, glúteo. ¿Quién más trabaja en sinergia? Tríceps. Ahora, en torno a eso, de nuevo, cadena abierta, trabaja el cuádriceps. ¿Trabaja el isquiotibial? Sí, muy poco. Trabaja que tiene que contener un poquito el cuádriceps. Pero en cadena cerrada trabaja mucho más. De hecho, el isquiotibial está haciendo una contracción excéntrica.
haciendo la fuerza para que no me gane, ¿cierto? Lo que refieren los pacientes con pérdida de cuádriceps, con pérdida de fuerza, dice, siento que la rodilla se me va, voy caminando a veces y como que, sí, es porque por la falta de fuerza de cuádriceps y también de nivel que no logra contener con esta contracción excéntrica. ¿Ya? Bajo ese punto de vista, es más seguro, es mejor si se quiere la cadena cinética cerrada. Una, porque distribuye la fuerza en más grupos musculares, y junto con eso, más allá de distribuir la fuerza, es porque me permite funcionalmente, ¿cierto?, integrar en sinergia. Es decir, ¿cómo nos movemos nosotros en base a cadenas musculares? No nos movemos de forma analítica. Entonces, aquí que trabajo analíticamente el puro cuádriceps, me sirve, sí, quizás gano un poquito más de fuerza porque se concentra más acá, pero en las etapas iniciales, mucho mejor trabajar en cadena cerrada, es más seguro, por la redistribución de fuerza, por el trabajo en silencio y sobre todo por las aferencias. Si recuerden que cuando hay un trabajo muscular, una contracción muscular, no es solamente las diferencias, no está llegando solamente la información ¿cierto?, del sistema nervioso central al periférico y que llega al impulso eléctrico a que el músculo se contraiga. ¿Qué aferencia se está llevando, qué información se está llevando hacia arriba cuando se está contrayendo el músculo? ¿Saben la función? ¿Han escuchado ahora, me imagino, de los usos neuromusculares y los órganos tendinosos y ovoides? ¿Han escuchado alguna vez en su vida? Yo creo que sí. Pues ya no veo el control motor, bueno, el control motor ahí lo van a reforzar seguramente y después inclina deportiva la problema porque es importantísimo y por eso nosotros le llamamos inquine, control neuromuscular. Yo les digo, y pongo comillas, yo les digo a los pacientes, no se trata de trabajar fuerza bruta, no se trata de que este cuádriceps levantaba 30 kilos y ahora levantemos 50. Más importante que eso es el control neuromuscular. El músculo no es una estructura que solamente ejerce fuerza. En el mismo músculo están a nivel de tendón, está la información propioceptiva, si no haríamos movimientos toscos y bruscos. ¿Cómo hacer un movimiento coordinado? Ahora estamos viendo, ahora que están los panamericanos, son puros movimientos perfectos para llegar a esos gestos deportivos perfectos. Es puro control muscular. Incluso lo que uno podría pensar, los levantadores, por eso se habla de la técnica, los levantadores de peso. ¿Ustedes creen que es pura fuerza bruta? Por eso esa técnica tiene que ver con el control neuromuscular. Va a variar biomecánicamente si la levantada la hago acá, a que si la hago 5 grados de rotación interna o 5 grados más de rotación externa. ¿Por qué creen ustedes que Estados Unidos, Canadá y en las Olimpiadas, todos los países europeos del primer mundo nos pasean a los latinos, a los del tercer mundo? Porque allá se preocupan de todo esto. Acá uno de vez en cuando, porque por anatomía, porque por condición natural, ya innato, sí. Pero todo lo otro, por eso todas las medallas se le llevan ellos. Imagínense, Estados Unidos mandó como están los olímpicos, están los que vienen después, están los de tercera categoría, a eso los mandaron a y siguen ganándose las medallas. Y bueno, ¿y quiénes destacan de los chilenos? Los que se han ido a preparar a Europa, los que se han ido a preparar a Estados Unidos. Porque esas diferencias significativas son las que marcan la diferencia entre un rendimiento muscular. Pero bueno, volvamos a nuestros pacientes. Eso que a gran escala se ve y se evidencia, lo mismo pasa en nuestros pacientes. Por lo tanto, es importante preocuparse de los detalles, sí. Tenemos más que claro que todos estos elementos se van a alterar en un SMART. Ahora, ¿por qué factores? Bueno, por todas las condicionantes que ya hemos ido mencionando. Entonces, lo primero que uno puede observar o pesquisar es la inestabilidad. ¿Ya? En base al desbalance muscular. El paciente se siente inestable. ¿Por qué? Por la pérdida de fuerza, por la pérdida de control, puede ser por la pérdida de flexibilidad, porque hay músculos que están sobreactivados y están impidiendo que el movimiento sea natural.
y eso genera inestabilidad de la rodilla. Y con mayor razón, yo trato de evalúo, ¿cierto?, en posición sedente o en supino, y hago pruebas de desplazamiento o deslizamiento rotuliano, y claro, le duele que se mueva, ¿ya? Entonces eso tiene que ver con una inestabilidad, ¿ya?, que va a acentuar lógicamente que todo el tejido periarticular no tenga esa contención, todos los estabilizadores pasivos, ¿ya? Se puede provocar un sobreesfuerzo también, buscar un equilibrio. Por eso que yo le decía que la kinesiología se basa en un balance muscular, en restablecer el balance muscular, como los principios muy generales de todo, ¿ya? En teoría, ya hoy en día se acepta esa postulación, ¿cierto?, que la mayoría, sobre todo de los trastornos disfuncionales, ¿ya? Si es evidente que, no sé, si la escalera se tropieza y se fracturan, obviamente que es negativo, pero todos los otros que no son traumáticos son alteraciones disfuncionales, y eso tiene que ver con el balance muscular. Eso es lo que se acepta, ¿ya? Porque incluso hasta la condición natural que uno podría pensar, una hiperlaxitud. Es que el chico es hiperlaxo, por eso se pasa cayendo, por eso se pasa doblando los tobillos, por eso. Sí, puede ser, pero ya está, no existe más allá de las pruebas clínicas para determinar si tiene hiperlaxitud o no. En realidad, qué es lo que nosotros podemos corregir, qué es lo que se puede modificar, qué es lo que se modifica incluso durante el tiempo. Vamos por natural, el correcto funcionamiento del control muscular. Entonces, obviamente, todas estas condicionantes externas se las podemos modificar a favor. Obviamente, hay que tratar de modificarlo, ¿ya? Siempre tener en consideración el tema corporal, ¿ya? Hay que ser bien criterioso en ese aspecto también. Bueno, quizás a qué voy yo, no sin profundizar mucho en eso, por lo que tiene que ver con salud mental, ¿ya? Ojo con esto, porque las variantes que hay hoy en día, o sea, primero que todo, usted no puede llegar y decirle a un niño o a cualquier persona en realidad, decir, no, que sabéis que está, mira, por el peso, y está ahí obeso, y obviamente por eso las rodillas las tenía así. Entendemos que eso ya no se puede utilizar ese tipo de lenguaje que antes se utilizaba. Pero incluso uno debe ir más atrás aún, por muy médico que sea, por muy científico que sea, y por mucho que sea un factor relevante, igual hay que ser criterioso. Ya, es muy difícil a modo personal, que en la evaluación, o sea, la primera vez que me estoy conociendo con un paciente, que yo le diga que este es el factor principal, aunque yo lo sepa, aunque el paciente lo sepa, pero no, si el paciente me lo comenta, yo le digo sí. Pero si no, yo trato de ser cuidadoso porque no lo conozco todavía tanta profundidad como lo pueda tomar, ¿ya? Así que, pero es un factor mecánico fundamental. Ahora, a mí me ayuda mucho donde trabajo, porque cuando entro en la piscina, los dolores bajan de 8 a 5, a 4. Y es mágico, yo digo. Y van saliendo de la piscina y empieza a ver todo de nuevo. ¿Cuál es la diferencia? Que le vamos a más liviano. Entonces ellos mismos ya se van dando cuenta y ellos empiezan a manejar esos conceptos. Pero en un paciente que es un tratamiento convencional, en un gimnasio kinésico, donde siempre voy a tener el factor peso, cuesta, ¿ya? Entonces hay que tener ahí ojo con ese factor que es fundamental. Ya, bueno, no solamente los demás, sino que todos los trastornos dolorosos de tren inferior, rodilla, cadera o incluso columna. ¿Ya? Esto es lo que más nos complica. La localización del dolor en un SMART, pero ¿dónde duele? Escucha, me duele como por acá, a ver, ya, vamos a palpar, ¿me duele acá? Sí, ahí como que, y acá, incluso la palpación no es posible identificar el dolor. ¿Por qué? Porque es un síndrome malalineamiento. ¿Por qué? Porque es una disfunción. Entonces son muchas las estructuras que pueden verse afectadas. Y
sin entrar y sin profundizar en los aspectos del dolor, que lo vamos a ver el próximo año en fisioterapia, porque ahí estamos hablando solamente del dolor somático, ¿ya? Que es el dolor de la estructura. Después hay que asociar el dolor neuropático, que es el dolor por la alimentación, y después hay que hablar del dolor psiclástico, que es el dolor que se interpreta y que se modifica acá, con todos los factores que involucran en el sistema nervioso central. Entonces, si hablamos del dolor nociceptivo, o sea, el dolor de la estructura, así todo cuesta, porque no hay una estructura específica que esté dañada, que esté lesionada, que esté rota, que esté inflamada, ¿no? Este dolor es entonces un dolor muy poco localizable. Varía incluso durante el día, las intensidades, a veces me duele mucho, a veces me duele menos. Hay ciertos movimientos, hay ciertos factores atenuantes o agravantes, sí, pero que tienen que ver muchas veces, o la mayoría de veces, con factores mecánicos. Entonces dice, pero ¿cuándo te duele más? Cuando subo escalera, factor mecánico. Mayor estrés, ¿cierto?, sobre la superficie articular, femorovalvular, por eso. Yo les digo, cuando suba y baja escalera sin dolor, 100% ya está en condiciones de edad. O sea, tu rodilla ya está casi un 100% funcional. ¿Por qué? Porque eso es lo más exigente, funcionalmente hablando. Estamos hablando de actividades deportivas, ¿no? Funcionalmente hablando, subir y bajar escalera es lo más exigente que hay para la rodilla. ¿Y si puedo hacer eso? Bien. Entonces tenemos toda esta estructura que pueden ver. Más encima, que hay una mezcla de todo. Si hay un poquito de esto, un poquito de esto otro, y duele un poquito de este, y duele este. Es más. Este es un signo clínico recurrente. Y que de hecho, ya aquí vamos a llegar, ¿ya? Pero este es el principal signo que hay. De hecho, a veces uno como es un signo, es más fácil que el paciente se convenza o sienta que en realidad ahí está el problema, que es una crepitación. Cuando usted hace un deslizamiento, o bueno, partamos con una movilización. Si en una movilización pasiva, reflejo de tensión de rodilla, crepita, uno dice, algo no está bien, lo normal es que no crepite nada. Por más allá que alguno diga, pero siempre me va a sonar una rodilla, ya esas son crepitaciones por cambio del líquido sinovial, ¿cierto? Pero si no es así, y ustedes lo suman y al movilizar la rótula se generan crepitaciones, es porque hay un proceso inflamatorio, hay algo que no está funcionando bien. Piensen que la fuerza que ejercemos nosotros para deslizar la rótula es mínima. ¿Ya? Entonces, si ahí hay crepitaciones, crépito, que es el sonido, ¿cierto? Me dice, lo más probable es que tengamos una semana. ¿Ya? Bueno, y esto es, sienten el crépito y no necesariamente es doloroso. ¿Es cierto doloroso? Más evidente aún. Pero muchas veces sienten el crépito pero no les duele. ¿Ya? Bien, muchachos, dudas, preguntas, consultas. ¿Este igual saldrá a prueba, profe? Sí, todo lo que están haciendo. Hasta el jueves, lo que entra el jueves igual. En vista y considerando que nos falta terminar de pasar, de completar lo que es SMART, y todavía nos falta tuyo bien, es que lo más probable, o sea, más que lo más probable, con toda seguridad no vamos a alcanzar a hacer la prueba el próximo, a terminar los contenidos para el próximo martes, porque vamos a terminar esto para el jueves, todo esto que queda de SMART, y nos falta todavía bien, y vamos a ver la próxima semana. Entonces la prueba la va a correr. La prueba va a quedar para La subsiguiente. el martes. ¿Martes? 7, martes 7 de noviembre. Alex.